Bueno, buenas noches chicos. Bienvenidos a todos a la clase de hoy. Ahí estamos todos conectados. Mi nombre es Micaela Romero. Yo soy profe de la academia, abogada, recibida por la Universidad Nacional del Sur. Y en la clase de hoy vamos a ver el tema de derecho procesal, que va a estar a cargo la doctora y profesora de la Academia Celeste Ceballo, de la Universidad Siglo XXI. Así que, bueno, te doy inicio, Cele, para la clase. Pueden ir dejando las preguntas en el chat, que las vamos a ir hablando. Y bueno, buenas noches y hola, Cele, ¿cómo estás? Hola Mica, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias por conectarse. Vamos a ver hoy un tema importante en teoría general del proceso, o procesal público, procesal, como lo tienen ustedes en EFIP. Vamos a ver jurisdicción y competencia, ¿sí? Es un tema bastante importante, no es muy divertido, pero es una materia que es troncal. No solamente le va a servir a ustedes para aprobar el examen, sino que el día que ustedes ejerzan la profesión y tengan que ir a entablar una demanda, la cuestión de la jurisdicción y la competencia es fundamental. No vayan a meter una demanda en los juzgados que no corresponda, ¿sí? Entonces, es sumamente importante este tema, ¿bien? Vamos a arrancar entonces con la clase. Yo voy a apagar mi cámara para que ustedes me puedan escuchar bien y les voy a compartir mi pantalla con la presentación de hoy, si me deja. Ahí está. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, Cele, perfecto. Perfecto. Bueno. Estamos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poco de jurisdicción, vamos a ver cuál es el concepto, cuáles son los límites de esta jurisdicción, vamos a hablar de la competencia, vamos a distinguir un poco entre competencia provincial y competencia federal, y por último vamos a hablar un poco de la figura del juez y el tribunal, sobre todo en las cuestiones específicas de la inhibición y la recusación del juez, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la cuestión de la jurisdicción. Presten atención porque después, al final de la clase, vamos a tener un trabajito práctico, así que va a ser todo lo que vamos a estar viendo ahora, así que para que lo puedan responder, prestemos atención. Tenemos la jurisdicción. La jurisdicción la tenemos definida como esta función estatal por la cual este órgano jurisdiccional del Estado nos administra justicia en un litigio, o sea, en un caso en concreto. Es básicamente el poder deber de un ejercicio obligatorio ¿para quién? Para el juez. Bien, este órgano judicial, nosotros en quién lo encontramos personificado en la figura del juez. Esta jurisdicción es pública, es única, es exclusiva, es excluyente, es indelegable y es inderogable. Pública porque está creado, por supuesto, por el propio Estado y por leyes, ¿sí? Por eso es de creación pública. Es única porque es una sola función estatal, ¿sí? Y pertenece a un único poder del Estado. Exclusiva está íntimamente vinculado con esto, ¿bien? Le corresponde la jurisdicción, este órgano jurisdiccional, a este juez, que solamente él puede ejercer este poder y este deber de ejercicio obligatorio. Es excluyente, exactamente por lo mismo, indelegable porque el juez no puede delegar esta función jurisdiccional en ninguna otra persona, ¿sí? Ni siquiera en un colega, salvo algún caso en particular, y es inderogable, ¿bien? O sea que la voluntad de las partes acá no tiene nada que ver en cuanto a la determinación de cuál es la jurisdicción que a nosotros nos corresponde. Respecto a los límites, tenemos en el ámbito geográfico, vamos a tener también en el caso en concreto, vamos a necesitar la excitación extraña y también necesitamos la cuestión de la ley anterior. El ámbito geográfico básicamente está relacionado con la cuestión territorial, ¿sí? La jurisdicción la vamos a ejercer dentro, ¿no es cierto?, del propio territorio, ¿sí? El caso en concreto, nosotros recién dijimos que es el poder deber que se aplica de la administración de justicia en un caso en concreto, en un litigio. Entonces yo necesito dos partes que tengan algún conflicto, que vengan a plantear su inconveniente, ¿no es cierto?, los estrados del tribunal, para que el juez se pueda abocar y dar una resolución a ese conflicto. Bien, si yo no tengo un conflicto de intereses,
no habría jurisdicción para aplicar. Necesito una excitación extraña, distinto a lo que sucede, ¿no es cierto?, en el ámbito penal. En el ámbito civil, yo siempre necesito, ¿no es cierto?, entablar una demanda para que el juez se aboque en la causa. Yo, Celeste, quiero demandarla a Micaela porque no me cumplió un contrato. Bueno, yo tengo que ir a plantear al órgano jurisdiccional mi necesidad, ¿no es cierto?, de plantearle, por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios justamente por el cumplimiento de un contrato. Entonces, esta excitación extraña implica que el juzgado tome conocimiento de la causa, y una vez que yo ya he ingresado, ya ahí, ¿no es cierto?, se pone de manifiesto toda la cuestión jurisdiccional y posteriormente la competencia. Y es de ley anterior. Acá no hay voluntad en cuestión de las partes. Esto ha sido creado por ley, derivada del Congreso, en donde se determina, en cuestiones federales o las legislaturas provinciales, si hablamos, ¿no es cierto?, de jurisdicciones provinciales, en donde se determina cómo va a ser la distribución de los distintos órganos jurisdiccionales. Bien, entonces acá, como dijimos recién, la voluntad de las partes no va a intervenir. Después tenemos la otra pata de esta mesa, que va a ser la cuestión de la competencia, ¿sí? O sea, es básicamente lo que complementa a esta jurisdicción. La competencia, y el concepto más fácil de aprenderse, es que la competencia va a ser la medida de la jurisdicción, ¿sí? Este concepto probablemente los acompañe después el resto de la vida, porque es lo más fácil de aprenderse, ¿bien? Otro concepto que podemos dar va a ser la facultad que va a tener cada juez para dar ejercicio a esta jurisdicción en un asunto determinado y dentro de un territorio determinado. Entonces yo tengo un poder deber, que es el jurisdiccional, de ejercer justicia, y la competencia me viene a poner básicamente el límite, el dónde y el cómo, ¿sí? Entonces, yo ya voy a tener un caso, yo ya tengo la demanda de Celeste y Micaela, ya sé que es una demanda por daños y perjuicios, acá tengo la competencia. ¿Quién va a ser competente en este caso? Por ejemplo, un juez de primera instancia en civil y comercial. Si es la primera vez que yo ingreso el caso, esta va a ser la competencia que corresponde. Entonces, ¿va a ser un asunto determinado? Sí, es materia civil y comercial. ¿Es un territorio determinado? Por ejemplo, yo le demando a Micaela acá en Córdoba. Yo tengo domicilio en Córdoba capital, Micaela tiene domicilio en Córdoba capital. ¿A dónde vamos a litigar nosotros? Córdoba capital. ¿Bien? Entonces, recuerden ustedes, la competencia va a ser esta medida de la jurisdicción. ¿Qué características tiene esta competencia? Van a ver ustedes que es bastante similar a la cuestión de la jurisdicción. Es fijada previamente por la ley, es de orden público, es indelegable y es improrrogable. Ven que es bastante similar la cuestión de las características. La competencia está determinada previamente por la ley. Nosotros tenemos el territorio dividido en distintas circunscripciones, en donde sabemos a qué juez le corresponde, ¿no es cierto?, cada parte del territorio. Por ejemplo, acá la provincia de Córdoba está dividida en 10 circunscripciones. Entonces, si yo vivo en Río Cuarto, no litigo en Córdoba capital, litigo en la provincia, en la localidad de Río Cuarto, ¿sí? Y así tenemos dividido, según donde nosotros nos encontremos, ¿no es cierto?, a qué tribunal vamos a ir a litigar. Bien, por ejemplo, en una distribución territorial. Es de orden público, o sea que es creada por el propio Estado, ¿bien? Y no puede ser modificada por voluntad de las partes, justamente por esto, porque es de orden público. Es indelegable y es improrrogable. Indelegable, el juez no puede, ¿no es cierto?, no aplicar este poder de competencia. Improrrogable, en teoría, cuando yo ingreso, ¿no es cierto?, un caso para analizar, el juez no podría dar, ¿no es cierto?, su función a otro juez para decir que es incompetente y que va a ser competente otro juez, ¿sí? Pero ya vamos a ver que la competencia en algunas circunstancias nosotros la vamos a poder prorrogar. O sea que tenemos como regla que es improrrogable, que es decir, un juez no podría transmitirle su competencia a otro juez, pero ya vamos a ver que en virtud de un comportamiento por parte de el actor, ¿no es cierto?, o del propio demandado, nosotros vamos a poder prorrogar esta competencia. No va a ser cualquier tipo de competencia, ya vamos a ver cuál es específicamente la que nosotros vamos a poder prorrogar. Por lo tanto, esta característica va a tener sus excepciones, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Si tienen alguna duda, recuerden por favor en dejarla en el chat, así la vamos viendo, ¿sí?
Sí, se le van diciendo que van entendiendo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver justamente cuáles son los límites. Espera que se me volvió esto. Sí, se me volvió. 5. Ahí va. Ahí está. Vamos a ver cuál es la cuestión de la determinación de la competencia. Vamos a ver, porque acá nosotros tenemos teoría general del proceso, entonces vamos a mezclar un poquito cuestiones civiles, cuestiones penales, cuestiones de familia, ¿sí? Como pantallazos generalizados. Entonces, en el ámbito civil me lo va a determinar a la competencia la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda, ¿sí? Ustedes ya más adelante van a hablar, ¿no es cierto?, del poder de acción y, ¿no es cierto?, lo que compone la cuestión de la demanda. La demanda es la manera de materializar mi inconveniente. ¿Cuál es mi inconveniente? Esta pretensión que yo vengo a deducir. Seguimos con el ejemplo. Micaela y Celeste firmaron un contrato, ¿no es cierto?, y Micaela no me lo cumple. Entonces, mi pretensión, ¿cuál es? Demandar a Micaela por 100.000 pesos, por ejemplo, de daños y perjuicios por el incumplimiento de mi contrato. ¿Bien? ¿Quién me va a determinar entonces la competencia del tribunal? Mi demanda. Entonces yo recién les decía, si Celeste vive en Córdoba, Micaela vive en Córdoba, y yo tengo que hacer una demanda por daños y perjuicios, claramente la competencia es primera instancia civil y comercial. ¿Sí? Entonces, ¿dónde miré yo? En mi pretensión, Celeste, la actora. ¿Bien? En el ámbito penal va a ser la cuestión del conocimiento del hecho delictivo, y acá tenemos un procedimiento en el ámbito penal que va a ser de única instancia. Ustedes saben que en el ámbito penal tenemos una persecución que es de oficio, salvo algunos delitos como los delitos contra la integridad sexual, que necesitamos sí o sí la denuncia de la víctima, bien, para la persecución del delito. Fuera de algunos delitos en particular en materia sexual, el resto de los delitos son perseguibles de oficio. Un robo, un homicidio, por ejemplo, son de persecución de oficio. Entonces, una vez que la policía o el Ministerio Público Fiscal toma conocimiento del acontecimiento del hecho delictivo, se pone en funcionamiento el aparato estatal de investigación. El proceso penal, bien, tiene una única instancia que está dividida en 2 etapas. La primera etapa, ¿cuál es? La investigación penal preparatoria, en donde va a intervenir el fiscal de instrucción, que es quien va a llevar adelante la investigación y nos va a traer una prueba para determinar si a este imputado de este hecho delictivo hemos conseguido la cantidad de pruebas suficientes para elevar la causa a juicio. Es decir, yo tengo las pruebas para determinar que José estuvo el día lunes robando en el domicilio de Micaela, por ejemplo, y yo tengo todo lo necesario para poder realizar una acusación. Ahora, si las pruebas no me alcanzan, ¿qué va a tener que hacer el fiscal? Bueno, va a tener que sobreseer, bien, o va a tener que archivar la causa. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el archivo de la causa, por ejemplo, tendremos una situación en donde, por ejemplo, el imputado es inimputable, ¿sí? Por ejemplo, porque es menor, porque no tiene las facultades mentales necesarias para entender la criminalidad del acto, por lo tanto, yo no puedo seguir la persecución penal. En cambio, cuando tengo que declarar una... Hoy se me fue la palabra. Lo dije recién, pará, se me fue. El sobreseimiento. El sobreseimiento, ¡ay, qué feo! La laguna mental. En cambio, si tengo que dictar un sobreseimiento, ¿qué pasa acá? El fiscal no ha conseguido, ¿no es cierto?, la cantidad de pruebas suficientes para determinar que José estaba ese día, a esa hora, cometiendo el hecho delictivo. No lo puedo probar. Entonces, como no lo puedo probar, no tengo los méritos suficientes para elevar la causa a juicio, voy a tener que dictar, ¿no es cierto?, la cuestión del sobreseimiento. Si en el mejor de los casos tengo todos los elementos suficientes para elevar este causa a juicio, entramos a la segunda etapa, ¿no es cierto?, del procedimiento penal, que es el juicio propiamente dicho. ¿Sí? Ustedes conocen, esto no es materia de ahora de teoría general del proceso, pero para que lo tengan presente, lo han visto en procesal penal. Ustedes saben que el procedimiento penal se caracteriza por ser oral, ¿no es cierto? Entonces tenemos la etapa, ¿no es cierto?, de los alegatos que van a ser orales, para finalmente después tener la cuestión de la decisión final del dictado de la condena o no, o la absolución, ¿sí? Después tenemos, en el ámbito de familia, por ejemplo, lo que me define la competencia va a ser este conflicto intrafamiliar,
que va a tener una competencia de tipo especial, que es excluyente y extrapatrimonial. ¿Qué significa esto de extrapatrimonial, sobre todo? Nosotros acá tenemos un conflicto que lo rigen las leyes de familia, como por ejemplo el divorcio de una pareja, ¿no es cierto? Y cómo nos vamos a repartir, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad parental de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es un conflicto que surge en un núcleo separado, que es cada familia tiene, ¿no es cierto?, su propia organización y su propia estructura. Y dentro de esta familia ha surgido algún inconveniente. Entonces, tengo que ir a los tribunales de familia a plantear mi pedido. ¿Mi pedido cuál es? Divorciarme. Yo no quiero estar casada más con Roberto, ¿sí? Y quiero que disolvamos este vínculo. Entonces, mi pedido a la justicia, ¿cuál es? Es de carácter extrapatrimonial. Yo simplemente vengo a este juzgado a disolver mi vínculo. Ahora, puede pasar, y generalmente es lo que sucede, que este pedido extrapatrimonial, a medida que nosotros vamos realizando el procedimiento, se transforme, ¿no es cierto?, en un pedido patrimonial. ¿Por qué? Porque una vez que me sale la sentencia de divorcio, ¿qué tengo que hacer yo? Ver la cuestión de la liquidación de la sociedad conyugal si es que nosotros tenemos un régimen de ganancias, ¿sí? Entonces, acá, en la liquidación de los bienes, ¿por qué nos vamos a poner a pelear? ¿Para qué? A ver quién se queda con el auto, quién se queda con la casa, si lo vendemos, si es tuyo, si es mío, si es más mío que es tuyo. Entonces, acá, iniciamos con un pedido extrapatrimonial que era disolver el vínculo y terminamos, ¿no es cierto?, hablando cuestiones patrimoniales. Eso no significa que no sea ámbito familiar, porque sigue siendo un conflicto que ha surgido en el seno de una familia. Lo mismo pasa con la responsabilidad parental y esos padres o esas madres que van a reclamar las cuotas alimentarias, ¿no es cierto?, hablando en términos comunes. Entonces, ¿cuál es mi pedido extrapatrimonial? ¿Cuál es? Y bueno, que el otro progenitor no conviviente se haga responsable, ¿no es cierto?, y colabore en el mantenimiento y el sostenimiento de los niños. Ese es mi pedido familiar, extrapatrimonial, que después yo lo voy a traducir en un valor, en un monto de una cuota, ¿sí? Pero mi pedido original es esto, el que se le respete el derecho del menor y que ambos progenitores colaboren en el mantenimiento y en el sostenimiento. ¿Estamos hasta acá? En el ámbito laboral, no está puesto acá, pero de todas maneras, en el ámbito laboral, por supuesto que son aquellos conflictos que surgen en virtud de una relación laboral, formal o informal, ¿sí? Tanto en familia como en el ámbito laboral, nosotros necesitamos hacer la excitación extraña con la presentación de la demanda, pero luego la persecución del juicio es de oficio, ¿sí? Es el propio tribunal el que va manteniendo vivo el expediente, distinto en el ámbito civil, que es la parte la que tiene que mantener viva la instancia. ¿Estamos? Bueno. Tenemos que ver ahora la cuestión de la competencia provincial en cuestión a los distintos criterios. Acá cuando hablamos de competencia provincial, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la competencia acá de la provincia de Córdoba, ¿sí? Ustedes saben que en estas materias procesales la FACU se rige por las leyes de Córdoba, ¿sí? Así que vamos a seguir ese lineamiento. Tenemos criterios institucionales, criterios territoriales, criterios materiales, cuantitativos, funcionales y cuestiones de división del trabajo. Los criterios institucionales están vinculados a ver si es materia, ¿no es cierto?, de primera instancia, cuando tenemos más de una instancia en el procedimiento, por ejemplo en el ámbito civil, que es así. Entonces yo, si ingreso mi demanda por primera vez, yo no voy a ir a plantear mi cuestión a una cámara, ¿sí? Voy a ir al juzgado de primera instancia. Después, si yo tengo que apelar esa sentencia, voy a subir un escalón más y me voy a ir a la Cámara de Apelaciones. Y aún así yo tengo que ir porque me siento agraviada por la sentencia dictada, tengo una instancia más, voy a ir al Tribunal Superior de Justicia. Entonces tengo cada una de las instancias bien diferenciadas, ¿sí? Para la cuestión institucional. Entonces, si yo tengo que ir a plantear un recurso de apelación, claramente no voy a ir a un juzgado de primera instancia, ¿sí? Me corresponde a una cámara. Entonces, esa es la división institucional. Después tenemos la división territorial, que es lo que más o menos habíamos mencionado recién,
en donde nosotros tenemos, en virtud de los distintos domicilios, ¿no es cierto?, cuál va a ser el juzgado que va a intervenir. Yo recién les había mencionado, Córdoba tiene 10 circunscripciones, entonces según el domicilio del actor, del demandado o de la pretensión, va a ser, ¿no es cierto?, a qué juzgado vamos a ir nosotros a plantear nuestro inconveniente. Una vez elegida, ¿no es cierto?, la competencia territorial deberemos mantener hasta agotar las instancias, y no es que yo voy a litigar a Río Cuarto, la primera instancia, y después termino apelando en Córdoba Capital, y después termino, ¿no es cierto?, en TSJ en otro lado. No. O sea, una vez que yo elegí Río Cuarto, agoto la instancia en Río Cuarto, ¿sí? La cuestión de la competencia territorial, ya lo vamos a ver, es una de las excepciones, y esta sí, por voluntad de las partes, la vamos a poder prorrogar. ¿Bien? Después tenemos la competencia en cuestiones materiales, y acá tenemos que ver justamente esta división que habíamos hecho recién, civil, ¿no es cierto?, penal, familia, laboral. ¿Qué buscamos acá? Que haya mayor preparación del juez, ¿bien?, mayor conocimiento de la materia en cuanto a lo que va a juzgar. Entonces no es lo mismo, si yo tengo una causa de daños y perjuicios, ir a plantearle el tema a un juez penal que está dedicado a otra rama del derecho, a un especialista en derecho civil, ¿no es cierto?, que va a conocer mejor la ley que me va a tener que aplicar al momento de aplicar, ¿no es cierto?, el derecho y dar una sentencia. Entonces, justamente es esto, la especialización del funcionario lo que determina esta competencia material. Entonces, como les repito, si yo tengo un problema laboral, no voy a ir a familia a plantearle mi inconveniente, ni viceversa. ¿Bien? Después tenemos las cuestiones cuantitativas, que acá tiene que ver, más que nada, la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, o el monto que yo estoy reclamando. Generalmente acá, ¿en qué se divide? Si yo planteo, generalmente, va a ser el tipo de trámite que yo voy a hacer. Si voy a hacer un juicio ordinario, si es un monto más pequeño, voy a hacer un juicio abreviado, ¿no es cierto? La posibilidad de cambiar a lo mejor de trámite en cuestiones cuantitativas. No es de las competencias más tenidas en cuenta, pero está regulada. Después tenemos la funcional y la cuestión de la división del trabajo. Es muy parecido, ¿no es cierto?, a la funcional, a las cuestiones institucionales. Cada juez, ¿no es cierto?, va a tener que ejercer la jurisdicción y competencia en el juzgado que le corresponda, en la materia que le corresponda. Y la división del trabajo no es ni más ni menos que el turno, lo que nosotros conocemos comúnmente con el turno, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando nosotros ingresamos una demanda, eso se sortea y va a parar, ¿no es cierto?, al juzgado que se encuentre de turno en ese momento. ¿Cuál es la intención de esto? Básicamente que todos los juzgados tengan más o menos la misma cantidad de causas, para que no vayan todos al juzgado primero porque el juez repiola. Entonces, claro, vamos a querer ir todos a litigar al juzgado primero, y entonces el juzgado 2 no va a tener nada de trabajo. Entonces, justamente para evitar este tipo de inconvenientes, se hace una cuestión aleatoria, y esto es decidido, por supuesto, por el Tribunal Superior de Justicia, cómo se hace, ¿no es cierto?, el sorteo en cuanto a las divisiones del trabajo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Parece, ¿no? Vienen bien hasta ahora, Celia. Vienen bien. Genial. Bueno. Seguimos. Ahora sí, y ojo con esto, que es un tema súper importante, que es la cuestión de la prórroga de la competencia. ¿Qué es la prórroga de la competencia? Básicamente es esta forma de desplazar la competencia a un juez que en un principio iba a resultar incompetente. ¿Sí? Entonces, en principio a mí no me tocaba este juez, por el domicilio, por la cuestión que sea, y resulta que, porque las partes así lo decidimos, transformamos a este juez incompetente en un juez competente. ¿Sí? ¿Cuáles son los artículos pertinentes? El artículo 2, 3 y 4 del Código Procesal Civil y Comercial de acá de Córdoba. Para que no se vuelvan locos, yo acá les traigo directamente el articulado respectivo del código. De todas maneras,
ante la duda, y si quieren profundizar, ¿no es cierto?, en cuanto al articulado, googlean, ¿no es cierto?, Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, y lo tienen disponible en internet. Bueno, ahora acá me están pidiendo un ejemplo, el concepto de desplazamiento de la competencia. Ahora lo vamos a ver. Entonces, yo tengo una competencia territorial, ¿bien? Esta competencia territorial, te dice el código, que va a poder ser prorrogable por sumisión de las partes a un tribunal que, por razón de la materia, por la cuantía del derecho litigioso y la jerarquía, pueda conocer del asunto que ante él se prorroga. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Celeste tiene que demandar a Micaela por el incumplimiento contractual, ¿sí? Y resulta ser que ahora yo, ahora tengo domicilio en Córdoba capital, y Micaela tiene domicilio, por ejemplo, en Rosario, ¿sí? Por competencia territorial, me tocaría a mí ir a litigar a Rosario, porque es el domicilio de la demandada, ¿sí? O el lugar de cumplimiento del contrato, supongamos que era Rosario. Entonces, ¿yo a dónde tendría que haber ido a litigar? A Rosario. Resulta que yo digo, no, porque Rosario me queda lejos, entonces no me parece. Vamos a ver entonces qué puedo hacer. Me dice, la competencia territorial es prorrogable. Bueno, ¿qué hago yo? Entablo mi demanda, y en vez de demandarla en Rosario, la demando, por ejemplo, en Río Cuarto. Y yo digo, bueno, estamos a mitad de distancia entre Córdoba capital y Rosario, entonces Río Cuarto nos queda cómoda a los dos si tuviéramos que viajar para el juzgado. Yo le estoy dando un ejemplo así como burdo para que se entienda. Entonces, entablo mi demanda. Yo sé de antemano que no es ni el domicilio de la demandada, tampoco correspondería porque no era el lugar de cumplimiento del contrato, no obstante yo demando igual en Río Cuarto. Está bien porque es la materia, yo estoy presentándolo en civil y comercial, corresponde con un juicio ordinario por el monto que estoy haciendo, voy en una primera instancia. Hasta ahí voy cumpliendo el requisito. Esta prórroga de la competencia se puede hacer de dos maneras. La puedo hacer expresa o la puedo hacer de manera tácita. ¿Cuál es mi manera expresa? Exactamente este ejemplo que yo les estoy dando. Celeste va y demanda a Micaela en Río Cuarto, yo notifico, ¿no es cierto?, de la demanda, Micaela viene y me contesta la demanda, ¿sí? Ve la notificación y dice, pero Celeste me está demandando en Río Cuarto, y aún así ella comparece en el juicio y me contesta la demanda. Cuando ella me ha contestado a mí la demanda, hemos aceptado las dos que nuestro juez competente sea el de Río Cuarto. Y eso fue expreso. Yo planteé, ¿no es cierto?, de manera explícita mi necesidad de tramitar la causa en Río Cuarto, y Micaela, dándose cuenta y pudiendo plantear una excepción. ¿Cuál sería la excepción que podría plantear? La excepción de incompetencia, decirme, che, está demandando en cualquier lugar, no lo hace, y Micaela me contesta. Queda trabada la litis, a partir de ese momento, este procedimiento se sigue en Río Cuarto. ¿Estamos? Otra forma que lo podríamos hacer es hacerlo de manera tácita. ¿Cuál sería la manera tácita? Siguiendo el mismo ejemplo. Podríamos tener la situación en donde yo vivo en Córdoba capital, Micaela vive en Buenos Aires, y yo la demando en Rosario. Por la misma lógica, nos queda mitad camino las dos. Bueno, Micaela, pudiendo plantearme la excepción, ni siquiera contesta, ¿sí? O sea, directamente hace caso omiso, quedaría en estado de rebelde. Como ella queda en estado de rebelde, pudiendo haber planteado la excepción de incompetencia, va a quedar establecida, ¿sí?, la prórroga de la competencia a los tribunales de Rosario. Porque yo planteé la demanda y ella, pudiendo haberse opuesto, no lo hizo, no dijo nada, entonces el juzgado entiende que ha tomado la competencia. Otra forma que tenemos de prorrogar la competencia de manera expresa es dejarlo establecido en una cláusula contractual por acuerdo de partes. Entonces, recién les decía yo, Celeste y Micaela firman el contrato, Celeste Córdoba, Micaela Buenos Aires, y dijimos, bueno, y esta cláusula es súper común en cualquier contrato que ustedes vayan a ver,
ante cualquier inconveniente que se plantee en este contrato, se va a litigar en los juzgados de Jesús María. Entonces, las partes en este contrato han acordado que la competencia para el reclamo de este contrato en particular es en esa jurisdicción, en esa competencia. Entonces yo, de manera expresa y previa, he hecho, ¿no es cierto?, una prórroga en la competencia. Recuerden ustedes que es solamente por cuestiones territoriales, ¿sí? Ni de función, ni de grado, ni de materia, ¿sí? Solamente territorial. El resto de las competencias tienen que ser acorde. Yo planteo una causa civil en un trámite civil, la primera instancia en un juez de primera instancia, con el trámite que corresponda según el valor de la demanda. ¿Bien? En el ámbito civil, efectivamente, en el ámbito civil, la prórroga de la competencia. Exactamente. Seguimos. ¿Alguna duda hasta acá con la cuestión de la prórroga? Ahí preguntaron, Cele, preguntan, ¿siempre es en lo civil? ¿En caso de demanda laboral puede también ejecutarse la prórroga? No, esto solamente, como bien les decía recién, es solamente en el ámbito civil. Estamos viendo el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. ¿Sí? Entonces, civil. ¿Estamos? Esta regla de este articulado es exactamente como lo tenemos regulado nosotros acá en Córdoba. Probablemente en otras provincias lo tengan regulado de manera muy similar, porque generalmente los procedimientos, con algunas diferencias, en general son bastante similares, ¿sí? Pueden tener algunos matices distintos, plazos o nombres, ¿no es cierto?, algún tipo de procedimiento en general, pero el núcleo duro del procedimiento generalmente se realiza de la misma forma. Puede ser también en otro fuero. Si yo cambio de fuero, estoy cambiando de materia. ¿Sí? O sea, si yo cambio de fuero, la palabra fuero significa, yo ya no estoy más en civil, estoy en el fuero penal. O yo ya no me estoy yendo al fuero de familia. ¿Bien? Entonces, no es según cada procedimiento. Repito, la competencia territorial solamente es prorrogable en cuestión territorial, siempre y cuando sea la misma materia, ¿no es cierto?, y la misma jerarquía procesal. Yo una vez que planteé la demanda y se aceptó mi competencia, yo después no la puedo cambiar, ¿sí? No, recién había contestado que es solamente en el ámbito civil, o sea que otro fuero, no, ¿sí? Solamente en el ámbito civil. Listo. ¿Alguna otra duda? Esto tiene que quedar bien claro. Por ahora no preguntan, Cele. A ver, pará. Ahí tengo en mi apunte como prorrogable en materia patrimonial también. ¿Es así? Pregunta otra compañera. Sí, yo le decía recién la cuestión de la competencia, o sea, en cuestión de la cuantía patrimonial, ya está, en la práctica está un poquito caída en desuso, ¿sí? O sea, lo que más se usa en realidad en la distinción va a ser qué trámite le voy a dar al procedimiento. Si un trámite abreviado, yo le abro con los términos, ¿no es cierto?, procedimientos Córdoba. Si un trámite abreviado, un trámite ordinario. No es lo mismo un trámite abreviado en donde yo tengo un procedimiento más rápido, en donde la prueba se presenta junto con la demanda, donde yo tengo menos desgaste jurisdiccional, porque lo que yo estoy demandado es un poco dinero. Distinto es cuando yo tengo una demanda, no sé, de 10 millones de pesos, en donde necesito un juicio ordinario, en donde la prueba tenga el plazo suficiente para que ambas partes, ¿no es cierto?, puedan alegar y probar lo que consideren pertinente. En la cuestión doctrinaria, sí, la cuestión patrimonial también la podrías prorrogar por una cuestión de la cuantía, pero como les digo, ya hoy por hoy más que nada tiene que ver con el trámite más que con el juez, ¿sí? Esto se refiere a una competencia de carácter absoluta y relativa. No me suenan los términos. No entiendo a qué te referís con que
¿Con qué sería una competencia absoluta y relativa? Digamos? El juez, una vez que tiene competencia y jurisdicción para el caso en particular. Yo una vez que he ejercido la prórroga, por ejemplo, territorial, y una vez que las partes hemos trabado la litis, el juez tiene total poder de jurisdicción y competencia sobre el caso. ¿Sí? No sé si habré contestado la pregunta. Bueno, seguimos. Tenemos que hablar ahora con la cuestión de... Bueno, acá está. Me dice que la competencia absoluta, en realidad los términos absoluta y relativa, a mí particularmente, no me gustan. ¿Sí? Tenés una competencia que es prorrogable y una competencia que no es prorrogable. ¿Sí? Entonces, en cuestión de materia y de grado, absolutamente improrrogable. Patrimonial y territorial, como venimos viendo, sobre todo la territorial, prorrogable. Absoluta y relativa son dos términos que no me estarían agradando, ¿no es cierto? Y que la doctrina generalmente habla en cuestiones de prórrogas. ¿Sí? Bueno, fuero de atracción. El fuero de atracción es básicamente esta necesidad de que tratemos de manera conjunta y simultánea todas las pretensiones deducidas contra un caudal común. Y acá la palabra caudal común les tiene que sonar obligaciones, allá cuando estudiaron, ¿no es cierto?, el patrimonio, esta prenda común de los acreedores, ¿sí? Entonces, el fuero de atracción está muy relacionado con esto. ¿Cuál es la finalidad de este fuero de atracción? Básicamente, dar certeza al derecho que va a ser declarado en acciones independientes, pero que van a estar vinculadas. Piensen ustedes que tenemos una persona X que se está por declarar, ¿no es cierto?, insolvente, porque tiene una empresa, ¿sí? Entonces, entra en estado de concurso, resulta que terminamos ya en un estado completo de cesación de pagos, o sea que ya entramos en un estado de ser quebrado. Esta persona tiene múltiples deudas, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene múltiples acreedores en distintos lugares. Entonces va a poder tener, por ejemplo, una cuestión laboral por sus propios empleados, una cuestión contractual, ¿no es cierto?, ante un incumplimiento justamente por su estado de cesación de pagos. Puede tener alguna cuestión hereditaria, ¿no es cierto?, de alguien que haya heredado algo de algún socio de esta empresa que está en estado de quiebra. Todas esas cuestiones que son afines, ¿por qué? Porque son todas contra el mismo caudal común. Entonces, ¿qué va a ser lo ideal? Que todas estas causas que podrían tramitarse de manera independiente y que están vinculadas, las trate el mismo juez. ¿Qué me da esto a mí? Mayor certeza, ¿no es cierto?, de que haya sentencias que sean acordes y que no haya sentencias contradictorias entre sí, porque están todas contra el mismo patrimonio, ¿no es cierto? Y además, economía procesal. No vamos a desgastar en 50 juicios cuando podemos tramitar todo en uno, ¿sí? Entonces vamos a venir todos los acreedores de fulanito a plantearle las acciones de manera conjunta. Y nos evitamos todos que a mí me digan que sí, que al otro le digan que no, que ya se le acabe el patrimonio y que yo ya no lo pueda cobrar. Entonces, nos evitamos este tipo de inconveniente. Como les decía, es evitar sentencias contradictorias y sobre todo economía procesal. Exactamente, van a entender todas las causas el mismo juzgado, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tenemos una situación de sucesorio, ¿sí? Cualquier cuestión planteada ante un juicio sucesorio que nosotros estamos dividiendo, ¿no es cierto?, el patrimonio de este causante, cualquier acción que quede dando vuelta, cualquier acreedor de este causante, va a poder venir a plantear su acción, ¿no es cierto?, en el momento de la sucesión, para que el propio juez de la sucesión, que sabe cuál es el caudal de este causante, haga el pago correspondiente y luego se divida lo restante entre los herederos si es que quedara. ¿Bien? Entonces, en esas dos cuestiones, tanto en concurso y en quiebra como en cuestiones sucesorias, surge la necesidad de este fuero de atracción. ¿Sí? Yo acá les dejo el artículo pertinente respecto a esta competencia por conexión, que es el artículo 7 del Código Procesal Civil y Comercial. Por ejemplo,
Si yo tengo que tratar una medida cautelar, claramente que la medida cautelar después la va a tratar, quien haya entendido la medida cautelar va a tener que entender en el juicio principal, ¿sí? Son juicios conexos, ¿bien? También generalmente, ¿cuál va a ser la regla? Va a ser el primero que tome conocimiento en la causa. Entonces, el primero en el tiempo que haya conocido de esta causa sucesoria, por ejemplo, el primero que se enteró de la muerte y se ha iniciado la declaratoria de herederos, todo lo que esté relacionado con este caudal común lo va a tomar este mismo juzgado, ¿sí? No, distintas materias no, si tiene cuestiones penales, estamos hablando de cuestiones civiles que sean conjuntas. El foro de atracción tiene que ver con cuestiones concursales o quiebras o sucesorias. Si mató a alguien, no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, yo les dejo acá para que ustedes después vean bien acabadamente el articulado, pero claramente son todos ejemplos de juicios que son conexos. Si yo tramito un beneficio de litigar sin gastos, necesariamente está atado, ¿no es cierto?, a un juicio principal, que va a ser el trámite original, ¿sí? Entonces yo siempre tengo un expediente que se le llama principal. ¿Estamos? Que ahí eso también lo vamos a tramitar en el mismo juzgado. ¿Estamos? Después tenemos la cuestión de la competencia federal. La competencia federal, ustedes saben que nosotros con nuestra división, ¿no es cierto?, estatal, nosotros tenemos un gobierno de tipo federal. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos un órgano nacional, ¿no es cierto?, que nos vincula a todos, y una justicia federal que nos involucra a todos como territorio, y después cada provincia, ¿no es cierto?, tiene sus propias jurisdicciones y sus propias competencias, ¿no es cierto?, en cuestiones internas, ¿bien? Entonces tenemos ambas competencias. Sabemos que el Código de Fondo lo rige, ¿no es cierto?, y lo determina el Congreso de la Nación, es una ley nacional, es para todo el país exactamente igual, pero por ejemplo, la cuestión del procedimiento, eso es competencia provincial. Cada provincia tiene la facultad de pronunciar sus propios procedimientos, ¿sí? Ya estamos hablando de cuestiones constitucionales que ustedes ya conocen, ¿bien? Bueno, derivado de toda esta cuestión, viene la competencia federal. Esta competencia federal va a ser esta facultad que va a tener el Poder Judicial Nacional para administrar justicia en casos en donde intervengan personas particulares o litigios, materia de litigio particulares, y esta competencia federal está determinada por la ley. No es que cualquier causa va a terminar siendo competencia federal. Ya vamos a ver que solamente es por la materia de lo que nosotros estamos tratando, o por la persona a quien yo tengo que demandar, va a ser si yo tengo que ir a la justicia federal o no. ¿Qué caracteres tiene esta competencia federal? Es pública y originada en la Constitución. Como les decía recién, está derivada, ¿no es cierto?, de nuestra forma de gobierno, ¿sí? Y la propia Constitución nos ha dividido no solamente los poderes, sino también las distintas facultades que tienen las provincias, tanto a nivel nacional como a cuestiones internas de cada una de las provincias, ¿sí? Es taxativa. Solamente la materia que nosotros tenemos que ver y las personas determinadas son aquellas que me indican a mí un fuero federal. Caso contrario, justicia ordinaria, ¿sí? Por eso también es limitada y de excepción. Si no cae dentro de la regla, no va a ser justicia federal. Es contenciosa, siempre necesito un litigio, un inconveniente, ¿no es cierto?, una traba de una litis, ¿sí? Y es privativa y excluyente, por lo tanto, si no me quedan dudas de que es una competencia federal, va a ser exclusivamente federal y yo no me voy a poder ir a tramitarla en provincia, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que me lo distinguen? La territorial, la cuestión de la materia y la cuestión de las personas. En materia territorial, piensen ustedes que está relacionado con aquellos lugares que son considerados territorio nacional en cualquier parte
del país. Ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba. El establecimiento, el lugar en donde está la Universidad Nacional, dije yo la de Córdoba por una cuestión de que es de acá, pero piensen en la UBA, piensen en cualquier universidad nacional, una embajada, por ejemplo, otro que es un territorio que se lo considera nacional, el establecimiento y ese lugar en donde se encuentra se considera, ¿no es cierto?, territorio nacional. Dejó de ser de Córdoba, pasa a ser como si fuera un mini pedazo, ¿no es cierto?, del territorio federal. Ahora, ¿cuándo voy a tener yo la competencia territorial? Solamente cuando lo que se vea afectado en el inconveniente sea la prestación del servicio que se tiene que brindar en ese lugar. Por ejemplo, si yo estoy en la Universidad Nacional de Córdoba, que nosotros sabemos que cualquier universidad estatal es gratuita, ¿sí?, y a mí resulta que viene la facultad y me dice, a partir de mañana todos los alumnos van a tener que pagar 100 pesos mensuales de cuota para poder acceder a la educación, ¿qué me está afectando? El servicio, ¿sí? Entonces allí, ante esa situación, yo podré ir a tramitar mi causa, ¿no es cierto?, en justicia federal, y cae en cuestión territorial. ¿Por qué? Porque el inconveniente y la afectación del servicio se dio, y a pesar de que es en Córdoba, en un lugar considerado territorio nacional. Ahora, si a mí me roban en la facultad, ¿no es cierto?, yo estoy entrando a clase y me arrebatan la mochila, yo ahí no tengo una afectación del servicio prestado por la universidad, es simplemente la comisión de un hecho delictivo en un lugar en particular. Allí ya deja de ser competencia federal y va a pasar a ser competencia provincial, porque como les digo, es la comisión de un hecho delictivo, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica la territorialidad? Solamente cuando se ve afectado la prestación del servicio que se da en ese lugar en particular. Fuera de esos casos, justicia provinciales. ¿Bien? Cuestiones de materia. Tenemos materias específicas que van a ser competencias federales, como por ejemplo, estupefacientes en grandes escalas, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos narcotráfico a gran escala. Si yo tuviera que tramitar, por ejemplo, contra el ANSES, contra el AFIP, si no me sale la jubilación, si me cobran de más ganancias, cualquier tipo de esas cuestiones, ¿a dónde voy a litigar yo? Porque voy contra un ente nacional, competencia federal. ¿Bien? Respecto a las personas, si yo a quien tengo que demandar, derecho aeronáutico también, muy bien, son competencias de materias específicas federales, ¿sí? Si yo tuviera que demandar, por ejemplo, al embajador de, no sé, de Costa Rica, que está acá en Córdoba, o tuviera que demandar, no sé, a algún enviado internacional que vino a hacer alguna cuestión acá al país, ¿sí? En esos casos, y con esas personas en específico, a pesar de que lo único que yo le tengo que demandar es que me chocó el auto, vino el embajador, no se dio cuenta, venía manejando y me choca, bueno, esta persona, por la investidura que tiene, siempre va a ser competencia federal. O sea, por más que yo lo que tenga que reclamarle es 2 chauchas y 3 palitos en una primera instancia, siempre competencia federal. Me lo determina la persona que va a participar en el procedimiento. ¿Estamos? Dentro de esta competencia federal vamos a analizar específicamente la competencia originaria de la Corte. Autoridad nacional, depende de la autoridad nacional. Si es un ministro, sí. Si es un dependiente del ministro para abajo, no. Ahí lo vamos a demandar en la competencia territorial, digamos, de la provincia. Si es el lugar en Buenos Aires, seguramente lo va a hacer en Buenos Aires. Sí, narcotráfico está regulado en leyes especiales, por eso te digo, es narcotráfico de grandes envergaduras, porque ya se ha ido descentralizando la cuestión del narcotráfico para las distintas jurisdicciones, salvo que sea, ¿no es cierto?, algo que sea más de... No, el narcomenudeo ya es algo que ha sido trasladado a las competencias provinciales, pero ya el narcotráfico a gran escala, donde participan más de una provincia y todas esas cuestiones, seguirán tramitándose
en fueros federales. Hay provincias que les han trasladado más competencias que otras, depende específicamente la ley que toque al caso, ¿sí? Bueno, dentro de la competencia federal vamos a ver la cuestión de la competencia de la Corte. Tenemos dos artículos de la Constitución, 116, 117. ¿Saben ustedes qué? Le va a corresponder de manera exclusiva y excluyente a la Corte cualquier causa que tenga que ver con un tratado, ¿no es cierto?, con causas que sean concernientes a embajadores, ministros, cualquier tratado con naciones extranjeras, cualquier asunto en donde la nación va a ser parte, entre vecinos de distintas provincias, en cuestiones entre dos provincias, entre una provincia y vecinos de otra provincia. Bueno, toda esta cuestión siempre va a ser competencia exclusiva y originaria la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Bien? En todos estos casos, de las personas que acabamos de mencionar recién, o las causas que acabamos de mencionar recién, tenemos que la Corte ejerce la jurisdicción por apelación según las leyes que establezca el Congreso. Pero en todos los asuntos que tenga que ver con embajador, ministro, cónsul, o en el que alguna provincia fue parte, va a ser originaria y exclusiva. O sea, además de tener competencia especial por apelación, por alguna causa en particular, si yo tengo que plantear un recurso extraordinario federal, además va a tener la competencia exclusiva y excluyente cuando a quien yo demando, por ejemplo, es un embajador, es un cónsul, o demando directamente a la provincia, o la provincia me demanda a mí. ¿Sí? Estos artículos, bien aprendidos, tienen que ver, primero que es de lo ámbito inconstitucional. Otra aclaración que vale hacer para la cuestión de la competencia federal es que ante la duda si es competencia federal o competencia provincial, si a mí me queda, aunque sea una mínima duda de que si corresponde a federal o no, se va a trasladar a la provincia. ¿Sí? Eso es que yo tengo que tener bien seguro de que es materia federal. Si no, ante la duda tramito en provincia. Por inconstitucionalidad de una norma. Inconstitucionalidad de una norma yo lo puedo plantear en la primera instancia posible y siempre tengo que dejar reservado, ¿no es cierto?, la causa federal para una posible apelación ante la Corte. Pero yo lo voy a ir planteando en el momento procesal que considero oportuno. Si yo planteo la inconstitucionalidad directa, depende. Acá en Córdoba tenemos una acción que la resuelve el Tribunal Superior de Justicia, que es la acción directa de inconstitucionalidad, dependerá de cada provincia. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar un poquito más rápido, así tenemos tiempo de ver la cuestión de el casito práctico, antes que se nos haga la hora. Por último, vamos a ver la figura del juez. Básicamente va a ser el órgano público que integra esta relación procesal y que ha sido creado de manera institucional, por lo que ha sido determinado previamente por la ley. Ustedes piensen siempre en el triangulito de representación, ¿no es cierto?, del procedimiento, donde yo tengo actor y demandado, Ministerio Público Fiscal imputado, por ejemplo, y siempre en la punta, ¿no es cierto?, en la cúspide de la pirámide, lo tengo al juez, este tercero, ¿no es cierto?, imparcial, que dirime el conflicto entre dos partes que están en igualdad de condiciones. ¿Sí? Esto es básicamente la figura del juez. ¿Qué características tiene? Que es público, es permanente, sedentario, letrado y normativo. Público, creado, ¿no es cierto?, por ley, a través de las leyes establecidas por el Congreso o por la legislatura, según el caso. Es permanente una vez establecido, ¿no es cierto?, el ámbito en donde se va a desarrollar el juez. Allí permanece, no se van a andar cambiando de un lugar a otro, por eso también es sedentario. Una vez que nosotros conocemos los estrados del juez, allí en donde tiene que realizar sus tareas, letrado, porque necesariamente para ser juez, previamente tenés que ser abogado, y después cumplir los requisitos necesarios, ¿no es cierto?, para llegar a la función de juez, y es normativo, como venimos diciendo, creado previamente por la norma, por la ley. Y ahora vamos a ver la cuestión de la recusación y de la inhibición. Acá en este caso, lo que pasa es que el juez, al momento de entender en una causa, por alguna causal en particular, que ya vamos a ver cuáles son, nos va a decir, yo en esta causa no puedo intervenir. ¿Sí? Entonces, el juez, por cualquiera de las causales que ya vamos a ver,
se va a poder desentender, ¿no es cierto?, del entendimiento de una causa, de participar en esa causa. Y lo vamos a hacer de dos formas. Lo podemos hacer por recusación, cuando es pedido por la parte, o lo podemos hacer por inhibición, cuando es el propio juez que dice, no, yo en esta causa no puedo intervenir. La recusación entonces es voluntad de la parte, que es legítima en el procedimiento, sea actor o demandado, y solicita en este caso que el juez se separe del conocimiento de esta causa porque sospechamos que hay imparcialidad. Esta recusación yo la puedo plantear con o sin causa. Para plantearla sin causa tiene que ser en el primer momento procesal oportuno, es decir, cuando yo presento mi demanda en el decreto de abocamiento del juez, allí es donde yo tengo que plantear mi recusación, el demandado lo mismo, al momento en que yo le corro el traslado y se le notifica de cuál es el juzgado que interviene, ese es el momento, ¿no es cierto?, para plantear la recusación. Perdido ese momento, ya me queda solamente plantearlo con causa, ¿sí? A eso se tramita como incidente, en donde yo tengo que plantear cuál es el motivo por el cual quiero que este juez sea parte de la causa por la sospecha de imparcialidad. Ya vamos a ver cuáles son las causales. La inhibición es exactamente lo mismo, nada más que esta vez, el que en vez de esperar que la parte lo recuse, el juez dice, yo me inhibo. De manera espontánea, dice, como yo sé que caigo en una causal de imparcialidad, directamente del artículo 17, directamente me aparto de entender esta causa. Entonces, básicamente, hablando muy pronto, el juez abre el paraguas antes que llueva, entonces antes que me recusen, me inhibo. ¿Sí? ¿Cuáles son las causales? Son un montón las causales. Yo les voy a dejar acá. Exactamente, la recusación es la que realizan las partes, la inhibición es la que realiza el propio juez. Exactamente. Les dejo a ustedes acá en el PowerPoint el artículo 17, es bastante largo, ustedes lo van a tener que saber acabadamente. ¿Cuáles son las causales, ¿no es cierto?, de recusación? Del 17 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. A grandes rasgos, ¿en qué se dividen todos estos incisos? Vamos a tener por parentesco del juez con alguna de las partes intervinientes. Vamos a tener por amistad o enemistad manifiesta, por tener algún tipo de interés en el pleito, ¿sí?, porque me beneficia, no sé, darle toda la herencia a una parte porque es primo mío, todo ese tipo de cuestiones. Después tienen también porque hemos hecho un prejuzgamiento y hemos dado una opinión previa, ¿no es cierto?, del trámite, o de saber que si me cayera esta causa yo diría que es culpable, por ejemplo. Entonces, ante dar una preopinión, va a ser también causal, ¿no es cierto?, de recusación o inhibición, según el caso. Son 16 incisos, están todos vinculados a estos títulos que yo les acabo de dar. Les repito, por ejemplo, el parentesco, amistad o enemistad manifiesta, interés en el procedimiento, o el prejuzgamiento o las opiniones previas. Entonces, estos son motivos establecidos en estos 16 incisos que me da pie a mí como parte plantear una recusación con causa. ¿Estamos? Recuerden la diferencia entre la causa y la sin causa, básicamente va a ser el momento procesal. Si a mí se me pasa el momento procesal, voy a tener que plantearlo sí o sí con causa. Si no está dentro de estas causales, no voy a poder recusar al juez. Y las causales de inhibición del juez son estas y solo estas, ¿sí? Si yo tuviera que recusar a un juzgado que es colegiado, una cámara, por ejemplo, que tengo 3, yo solamente voy a poder recusar a 1, ¿sí? Eso es en general lo que dice la materia del código, ¿sí? Después me dice acá, si el juez tuviera influencia política. Salvo que vos demostrés que el político es amigo, que caería dentro de la cuestión de amistad, o que tenga algún interés particular, no, tiene que caer dentro de las causales. Si yo tengo como demostrar que caen alguna de estas causales, sí,
solamente por influencia política es bastante abstracta la cuestión, ¿sí? Es más mi opinión que la realidad, salvo que caiga, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Si yo sé que el político del que estamos jugando es amigo, lo recuso por una cuestión de amistad manifiesta, por ejemplo, ¿sí? Bien. Por último, tenemos el casito práctico. Ahora sí, no sé si ha quedado alguna duda hasta acá. Si no, le damos con el caso práctico, así porque ya se nos ha pasado un poquito la hora. No sé si quedó alguna duda. No, Cele, no han ¿No? puesto nuevas Perfecto. preguntas. Entonces, rápidamente, fácil este caso práctico. Tenemos a Matías, que tiene una empresa de software. Marcos es informático y contrata justamente los servicios de software de Matías. Tenemos un contrato estándar de prestación de servicio que lo vamos a celebrar en Buenos Aires. ¿Bien? Pero la empresa tiene sedes en todo el país. Pero yo el contrato lo firmo en Buenos Aires. Primero, en el contrato ponemos una cláusula que dice que ante cualquier problema vamos a tener competencia para tramitar esta causa en los tribunales de Córdoba. ¿Sería correcta esta cláusula? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, puede ser prorrogar la competencia. Muy bien. Muy bien. Efectivamente. Justamente, dentro de la autonomía de la voluntad de las partes, hablemos técnicamente, porque yo veo algunos comentarios, efectivamente, dentro de la autonomía de la voluntad de las partes, y como el Código Procesal nos lo permite, podemos prorrogar, ¿no es cierto?, la competencia territorial de manera expresa en una cláusula contractual. ¿Por qué? Porque hemos estado ambas partes de acuerdo, ¿no es cierto?, en esa negociación. Es una manera expresa de prórroga de la competencia. La respuesta correcta es esta, ¿sí? Esta que yo les estoy diciendo. O sea, más allá de el común acuerdo en el contrato, la cuestión de la voluntad de las partes, la respuesta correcta, atinente a procesal, es esta. La competencia territorial se puede prorrogar de manera expresa a través de una cláusula contractual. Por lo tanto, es correcta, ¿sí? Es una de las maneras de la prórroga de la competencia, ¿sí? La otra pregunta es, si esta cláusula no existiera en el contrato, nosotros no dijimos nada respecto de la competencia, y Matías y Marcos tienen un problema de incumplimiento de ese contrato, ¿lo podríamos presentar en cualquier tribunal del país? ¿Sí o no? Algunos me dijeron que sí, otros me dicen que no. Dicen que no. No. Muy bien. Efectivamente. Sí. ¿Yo lo puedo demandar en cualquier otra provincia? Sí. El código a mí me permite de manera tácita realizar la prórroga de la competencia. ¿Sí? Entonces, viene Marcos y lo demanda Matías y lo demanda en Rosario. Lo debería haber demandado en Buenos Aires, porque el contrato se cumplió en Buenos Aires, pero no lo demanda en Buenos Aires, lo demanda en Rosario. Entonces ustedes recuerden que, tácitamente, yo voy y planteo mi acción ante un juez que es incompetente, y cuando yo hago el traslado de mi demanda y el demandado no comparece o no pone las excepciones, de manera tácita se ha visto prorrogada la competencia, ¿sí? Entonces, ¿yo lo puedo demandar en cualquier otro lado? Sí, lo puedo demandar. Si la otra parte me contesta, la acepta, perfecto. Ahora, si la otra parte no dice nada o no se opone a las excepciones, tácitamente ha quedado prorrogada la competencia. ¿Quedó claro? Bueno, hasta acá llegamos entonces por hoy. El PowerPoint lo vamos a dejar después subido a la carpeta para que lo tengan ustedes disponible, sobre todo con la cuestión del articulado del código. Así que bueno, espero que les haya sido útil la clase. Por mi parte, no tengo más nada.
Bueno, Cele, ahí están todos los chicos agradeciendo. La verdad que la clase fue súper clara, práctica, con todos los sencillos, todos los ejercicios súper sencillos y entendibles. Bueno, muchas Y gracias. nada, y ahí los chicos están poniendo lo mismo, te están agradeciendo por tu clase, por la claridad de los temas. Bueno, nada, todos elogios y bien merecidos los tenés, Cele, muy linda clase. Bueno, Así que nada, nos vemos en la próxima oportunidad. Va a quedar todo cargado por sistema. Así que bueno, chicos, buenas noches a todos. buenas noches, que descansen. Chau, chau.